¿Sabías que el ejército persa tenía un secreto que desafiaba la muerte? Te revelaré la historia de 10.000 hombres que nunca morían. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada de este fascinante misterio. El ejército persa se estructuró de manera meticulosa, con un enfoque en la diversidad y la especialización. Cada unidad tenía su propia función, desde la infantería pesada hasta los arqueros montados. Esta variedad permitía que el ejército se adaptara a diferentes tipos de combate y terrenos. Los persas no solo reclutaban guerreros de su propia tierra, sino que también incorporaban tropas de los pueblos conquistados, creando así un mosaico de culturas y habilidades en el campo de batalla. La infantería, conocida como los inmortales, era la élite del ejército. Compuesta por 10.000 hombres, estos guerreros eran seleccionados por su valentía y habilidades. Cada vez que uno caía en batalla, otro era inmediatamente reclutado para mantener siempre el mismo número. Esta estrategia no solo simbolizaba la fuerza del imperio, sino que también mantenía la moral alta entre las tropas, sabiendo que nunca estarían solos en la lucha. Los jinetes, por su parte, eran fundamentales para la movilidad del ejército. Utilizaban caballos rápidos y ágiles, lo que les permitía realizar ataques sorpresivos y retiradas estratégicas. Esta unidad era esencial para flanquear al enemigo y proteger las líneas de suministro. La combinación de infantería y caballería hacía que el ejército persa fuera temido y respetado en todo el mundo antiguo. Además, los arqueros montados proporcionaban un apoyo crucial desde la distancia. Eran expertos en disparar flechas mientras se movían, lo que les daba una ventaja táctica. La coordinación entre las diferentes unidades era clave. Cada soldado sabía su papel y cómo encajaba en la estrategia general del ejército. Esta estructura jerárquica y funcional fue lo que permitió al imperio persa expandirse y dominar durante siglos. Los inmortales, una de las leyendas más fascinantes del antiguo Persia, eran un grupo de élite que supuestamente nunca moría. ¿Pero ¿es esto un mito o hay algo de verdad en esta historia? Se dice que, en cada batalla, si uno de ellos caía, otro ocupaba su lugar inmediatamente. Esta rotación constante les otorgaba una apariencia casi sobrenatural, como si fueran eternos. La idea de que estos guerreros fueran inmortales capturó la imaginación de muchos, convirtiéndolos en un símbolo de poder y resistencia. Los relatos sobre los inmortales provienen de diversas fuentes históricas, incluyendo los escritos de Heródoto. Este historiador griego describió a estos guerreros como una fuerza temible, siempre listos para la batalla. Sin embargo, la realidad puede ser más compleja. Algunos expertos sugieren que su nombre podría derivar de la idea de que su número siempre se mantenía constante, más que de una verdadera inmortalidad. Esto plantea preguntas sobre cómo se construyó su leyenda y qué parte de ella es pura ficción. La imagen de los inmortales ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando historias y representaciones en la cultura popular. Su figura se ha convertido en un símbolo de lealtad y valentía. Pero al final, ¿qué hay detrás de esta leyenda? La combinación de la disciplina militar persa y la propaganda de la época contribuyó a crear un aura casi mítica alrededor de estos guerreros. Así, los inmortales siguen siendo un enigma, un testimonio del poder de la narrativa en la historia. En tiempos de guerra, el imperio persa necesitaba una fuerza que pudiera marcar la diferencia en el campo de batalla. Así nació la idea de los inmortales, una unidad de élite compuesta por 10.000 hombres seleccionados por su valentía y habilidades excepcionales. Esta fuerza no solo era un símbolo de poder, sino también una estrategia militar crucial para mantener la estabilidad del imperio.
Los líderes persas comprendieron que, para enfrentar a sus enemigos, necesitaban guerreros que fueran más que simples soldados. La selección de estos hombres era rigurosa. Se buscaban no solo habilidades marciales, sino también lealtad inquebrantable al rey. Cada guerrero debía demostrar su valentía en combates y pruebas de resistencia. Esta unidad se convirtió en un símbolo de invencibilidad, ya que se decía que si uno de ellos caía, otro ocupaba su lugar de inmediato. Así, la leyenda de los inmortales comenzó a crecer, alimentando el miedo en sus enemigos y la admiración entre sus aliados. La creación de los inmortales no solo fue un acto de guerra, sino también un movimiento estratégico que reflejaba la ambición del imperio persa. Estos hombres se entrenaban incansablemente, perfeccionando sus técnicas de combate y tácticas de guerra. La cohesión de la unidad era fundamental. Cada guerrero debía confiar en el otro, formando un vínculo casi familiar. Este sentido de hermandad fue lo que los hizo temibles en el campo de batalla, convirtiéndolos en una fuerza imparable. A medida que los inmortales se consolidaban, su reputación se extendía más allá de las fronteras del imperio. Eran conocidos no solo por su destreza en la batalla, sino también por su disciplina y lealtad. Esta unidad se convirtió en un símbolo de la grandeza persa, y su legado perdura hasta hoy. La creación de los inmortales marcó un antes y un después en la historia militar, estableciendo un estándar para las fuerzas de élite en todo el mundo antiguo. La estrategia persa se basaba en la combinación de fuerza y astucia. Los generales persas, como Ciro el Grande, entendían que no solo se trataba de tener un ejército numeroso, sino de emplear tácticas que desestabilizaran al enemigo. Utilizaban la movilidad de sus tropas para flanquear y rodear a sus oponentes, creando confusión en el campo de batalla. Además, la unidad de los inmortales, con su capacidad de reemplazo inmediato, aseguraba que la moral de las tropas se mantuviera alta, pues siempre parecían invencibles. Otra táctica clave era la guerra psicológica. Los persas eran maestros en crear una imagen de invulnerabilidad. Las leyendas sobre los inmortales se propagaban, haciendo que los enemigos se sintieran intimidados antes de la batalla. Además, utilizaban la diplomacia y la inteligencia para dividir a sus adversarios, buscando alianzas temporales que les dieran ventaja. Esta combinación de fuerza militar y estrategia psicológica les permitió conquistar vastas regiones. La logística también jugaba un papel crucial en su éxito. Los persas desarrollaron rutas de suministro eficientes que aseguraban que sus tropas tuvieran acceso a recursos vitales durante las campañas. Esto les permitía sostener largas guerras sin sufrir desabastecimientos. La capacidad de movilizar rápidamente a los inmortales y a otras unidades les daba una ventaja táctica que pocos podían igualar, haciendo que cada batalla se convirtiera en una oportunidad para demostrar su superioridad. Finalmente, la adaptabilidad fue clave en la estrategia persa. Aprendieron de cada enfrentamiento, ajustando sus tácticas según las circunstancias del enemigo. Esta flexibilidad, combinada con su disciplina militar, les permitió no solo ganar batallas, sino también mantener el control sobre los territorios conquistados. Así, el imperio persa se consolidó como una de las potencias más temidas y respetadas de la antigüedad. La batalla de Maratón, un enfrentamiento que marcó un antes y un después en la historia persa, tuvo lugar en el 490 a.C. Aquí, el ejército persa, liderado por Datis y Artafernes, se enfrentó a las fuerzas griegas en un terreno que parecía favorable para los invasores. Sin embargo, los griegos,
con su valentía y estrategia, estaban decididos a defender su tierra. Imagínate el ambiente tenso, el sonido de las armaduras y el clamor de los guerreros listos para la batalla. A medida que las tropas se alineaban, los persas confiaban en su número y en la fuerza de su infantería. Pero los griegos, liderados por Milcíades, tenían un plan audaz. Sabían que la clave estaba en la velocidad y la sorpresa. Cuando el momento llegó, los griegos cargaron con una ferocidad inesperada, rompiendo las líneas persas y sembrando el caos entre sus filas. La batalla se convirtió en un verdadero espectáculo de estrategia y coraje. La victoria griega en Maratón fue un hito no solo para ellos, sino también para el mundo antiguo. Los persas, acostumbrados a ganar, se encontraron con una resistencia feroz que no esperaban. Este triunfo griego no solo detuvo la expansión persa, sino que también se convirtió en un símbolo de libertad y resistencia. La historia de Maratón resonaría a lo largo de los siglos, recordando a todos que incluso los más grandes pueden caer ante la determinación de unos pocos. La guerra de Grecia fue un capítulo decisivo para los inmortales, la élite del ejército persa. Estos guerreros, conocidos por su valentía y habilidades excepcionales, se prepararon para enfrentar a los griegos en una serie de batallas que pondrían a prueba su lealtad y destreza. Con sus armaduras brillantes y sus espadas afiladas, los inmortales marcharon con determinación hacia el campo de batalla, listos para demostrar su valía. Los griegos, aunque numéricamente inferiores, estaban decididos a defender su tierra. Enfrentaron a los inmortales con una estrategia audaz, utilizando su conocimiento del terreno y su agilidad. Sin embargo, los inmortales no se dejaron intimidar. Cada encuentro era una danza mortal, donde la precisión y la fuerza se combinaban en un espectáculo de guerra que resonaba en el aire. A medida que las batallas se intensificaban, los inmortales demostraron su resistencia. Cada caída de un compañero solo avivaba su furia. La leyenda de su invulnerabilidad se forjaba en cada enfrentamiento, mientras luchaban con una ferocidad que desafiaba la muerte. La guerra no solo era un conflicto físico, sino también un choque de culturas y voluntades. Finalmente, la guerra dejó cicatrices profundas en ambos lados. Los inmortales, aunque temidos, también aprendieron a respetar la tenacidad de los griegos. Cada batalla era un recordatorio de que la guerra no solo se gana con fuerza, sino también con estrategia y corazón. Así, el enfrentamiento entre los inmortales y los griegos se convirtió en una leyenda que perduraría en la historia. En el vasto y poderoso ejército persa, la caballería jugaba un papel fundamental. Estos jinetes, hábiles y audaces, eran la fuerza de choque que podía cambiar el rumbo de una batalla en un instante. Imagina a estos guerreros montados en sus majestuosos caballos, armados con lanzas y arcos, listos para embestir contra el enemigo. Su movilidad les permitía flanquear a las tropas adversarias, creando caos y desorganización en las filas enemigas. La caballería no solo era un símbolo de poder, sino también una herramienta estratégica. En las batallas, su capacidad para moverse rápidamente les daba una ventaja decisiva. Podían atacar y retirarse con facilidad, desorientando a sus oponentes. Además, el uso de arqueros montados les permitía lanzar proyectiles desde una distancia segura, manteniendo a raya a los enemigos antes de que pudieran acercarse. Los jinetes persas eran entrenados desde jóvenes, aprendiendo a dominar sus monturas y a luchar al mismo tiempo.
Esta combinación de habilidades les convertía en guerreros temidos. En las campañas militares, su presencia era suficiente para infundir miedo en el corazón de los enemigos. La caballería persa no solo luchaba, también era un símbolo de la grandeza del imperio, representando la fuerza y la unidad de sus tropas. En resumen, la caballería persa no era solo un componente del ejército, sino el alma de su estrategia militar. Su habilidad para adaptarse y atacar en cualquier momento les aseguraba un lugar destacado en la historia de las guerras antiguas. Sin duda, estos jinetes fueron una de las claves del éxito del imperio persa, dejando una huella imborrable en el arte de la guerra. Para mantener a los inmortales, el imperio persa desarrolló una logística impresionante. Imagina un vasto sistema de suministro que abarcaba miles de kilómetros. Los recursos eran cruciales y cada soldado necesitaba comida, agua y equipo. Los persas establecieron rutas de abastecimiento seguras, donde caravanas de camellos transportaban víveres y materiales. Estos caminos eran vigilados por tropas para evitar emboscadas, asegurando que los inmortales nunca se quedaran sin lo esencial. Los persas también implementaron un sistema de almacenamiento eficiente. En cada ciudad importante había graneros y depósitos donde se acumulaban alimentos y recursos. Estos lugares eran estratégicamente ubicados para facilitar el acceso rápido en tiempos de guerra. Además, los inmortales eran entrenados para ser autosuficientes, llevando consigo raciones que podían durar semanas. Así, la logística no solo se centraba en el suministro, sino también en la preparación y la resistencia de cada guerrero. La comunicación entre las distintas unidades era vital. Mensajeros a caballo recorrían las rutas para informar sobre la situación de los suministros y las necesidades de las tropas. Este flujo constante de información aseguraba que los inmortales estuvieran siempre listos para la batalla. La logística del imperio persa no solo era un aspecto práctico, sino que también reflejaba su organización y poderío militar, permitiendo que estos guerreros legendarios se mantuvieran en la cima. La religión zoroastriana jugó un papel fundamental en la moral de los soldados persas. Creían que cada batalla era una lucha entre el bien y el mal, donde sus acciones estaban guiadas por la luz de Ahura Mazda, el Dios Supremo. Esta creencia les otorgaba un sentido de propósito, ya que luchaban no solo por su rey, sino también por la justicia y el orden cósmico. La idea de que cada guerrero era un defensor de la verdad les daba una fuerza interna que iba más allá de la mera disciplina militar. Los rituales zoroastrianos, como las oraciones antes de la batalla, eran comunes entre los inmortales. Estos momentos de conexión espiritual les permitían canalizar su energía y enfocarse en la victoria. Imagina si un grupo de guerreros, con sus rostros serios, recitando himnos sagrados mientras el viento sopla a través de las montañas. Este sentido de comunidad y fe compartida fortalecía su vínculo, convirtiéndolos en una fuerza imparable en el campo de batalla. La moral de los soldados también se alimentaba de la idea de la inmortalidad. Los inmortales no solo eran conocidos por su habilidad en combate, sino también por su conexión con el más allá. Creían que su valentía en la batalla les aseguraría un lugar en el reino eterno de Ahura Mazda. Esta promesa de vida después de la muerte les daba un valor inquebrantable, dispuestos a enfrentar cualquier adversidad con la certeza de que sus acciones tendrían repercusiones eternas. Así, la influencia del zoroastrismo no solo moldeaba la moral de los soldados, sino que también cimentaba la estructura del ejército persa. Cada guerrero se veía a sí mismo como un agente del bien,
luchando en una guerra sagrada. Esta visión les otorgaba una resiliencia única, convirtiéndolos en un ejército que no solo era temido por su destreza, sino también respetado por su fervor religioso. En cada batalla, llevaban consigo la luz de su fe, iluminando el camino hacia la victoria. La vida cotidiana de un inmortal era todo menos ordinaria. Desde el amanecer, estos soldados de élite se levantaban para participar en rigurosas rutinas de entrenamiento. Cada mañana se sumergían en ejercicios físicos intensos que incluían carreras largas y combates cuerpo a cuerpo. La disciplina era clave y cada movimiento estaba diseñado para perfeccionar su agilidad y resistencia. La idea era que, al ser los guardianes del imperio, debían estar siempre listos para la batalla. Además de su entrenamiento físico, los inmortales dedicaban tiempo a la práctica de la estrategia militar. Se reunían en círculos, discutiendo tácticas y analizando mapas de batalla. Este enfoque en la mente era tan crucial como el del cuerpo. Debían ser astutos y previsores. Las lecciones eran impartidas por veteranos, quienes compartían sus experiencias en el campo de batalla, asegurándose de que cada soldado comprendiera la importancia de la planificación. La alimentación también jugaba un papel vital en su rutina. Los inmortales consumían una dieta rica en proteínas y granos, diseñada para mantener su energía y fuerza. Se preparaban comidas en grandes fogones, donde los aromas de especias y carne asada llenaban el aire. Este ritual no solo era sobre la nutrición, sino también sobre la camaradería, fortaleciendo los lazos entre ellos, esenciales para un ejército unido. Finalmente, al caer la noche, los inmortales se reunían para reflexionar sobre su día. Compartían historias de valor y sacrificio, fortaleciendo su espíritu colectivo. Este ritual de hermandad era fundamental, recordándoles que, aunque eran guerreros, también eran hombres con un propósito común: proteger su imperio y su legado. Así, la vida cotidiana de un inmortal se convertía en un ciclo de preparación, unidad y dedicación. La lealtad y el honor eran los pilares fundamentales del código de conducta de los inmortales. Desde el primer día, se les enseñaba que su vida no solo pertenecía a ellos, sino a su rey y a su nación. Este sentido del deber era inquebrantable, y cada uno de ellos estaba dispuesto a dar su vida por el otro. En el campo de batalla, la unidad era su mayor fortaleza. Luchaban codo a codo, protegiéndose mutuamente con una devoción casi mística. El honor se manifestaba en cada acción. No solo se trataba de ganar guerras, sino de hacerlo con dignidad. Un inmortal nunca se rendía, y la traición era considerada el mayor de los crímenes. Este código de honor también se extendía a su vida diaria. Eran ejemplos de conducta y respeto, tanto dentro como fuera del campo de batalla. La disciplina era rigurosa, y cualquier falta se castigaba severamente, asegurando que cada soldado mantuviera la integridad del grupo. La lealtad no solo se limitaba a sus compañeros, sino también a su rey, quien era visto como un líder divino. Cada inmortal juraba lealtad, un compromiso que trascendía la vida misma. Este vínculo sagrado les otorgaba una fuerza adicional en la batalla, sabiendo que luchaban no solo por su propia gloria, sino por el legado de su rey y su pueblo. Así, el código de conducta de los inmortales se convertía en una leyenda que perduraría a lo largo de los siglos. Las batallas decisivas de los inmortales fueron momentos que sellaron su legado en la historia. En la famosa batalla de Maratón, aunque no participaron directamente, su reputación intimidó a los enemigos.
Su presencia en el campo de batalla era un símbolo de poder y determinación. Los griegos, al escuchar de estos guerreros, temían por sus vidas. La leyenda de los inmortales creció y su imagen se convirtió en un estandarte de invencibilidad. En la batalla de las Termópilas, los inmortales fueron fundamentales. Con su táctica impecable y su disciplina inquebrantable, lograron superar a los guerreros espartanos. Cada movimiento estaba calculado, cada ataque sincronizado. La lucha fue feroz, y aunque los espartanos lucharon con valentía, la fuerza de los inmortales fue abrumadora. Este enfrentamiento no solo demostró su destreza, sino que también consolidó su reputación como la élite del ejército persa. La batalla de Salamina fue otro hito. Aunque los inmortales no lucharon en el mar, su influencia se sintió en la estrategia persa. Su rey, Jerjes, confiaba en su lealtad y valentía para llevar a cabo sus planes. La moral de las tropas se elevaba al saber que los inmortales estaban en la retaguardia, listos para actuar. Este respaldo fue crucial para mantener la cohesión del ejército persa durante la campaña. Finalmente, la batalla de Gaugamela marcó el destino del imperio persa. Los inmortales, en su máxima expresión, lucharon ferozmente contra Alejandro Magno. Aunque el resultado fue adverso, su valentía y resistencia dejaron una huella imborrable. La historia recordaría a estos guerreros no solo por su destreza en combate, sino por su inquebrantable espíritu. Así, las batallas decisivas de los inmortales se convirtieron en leyendas que perduran hasta hoy. Los inmortales eran más que una simple fuerza de élite. Su papel en el campo de batalla era crucial para complementar a las tropas regulares del ejército persa. Imagina un escenario donde las tropas regulares, a menudo compuestas por soldados menos experimentados, se enfrentaban a enemigos formidables. Ahí es donde entraban los inmortales, con su armadura distintiva y su imponente presencia. Su habilidad para maniobrar en el campo de batalla les permitía cubrir las debilidades de las tropas regulares, creando una línea de defensa casi impenetrable. Cuando los inmortales avanzaban, su táctica era simple pero efectiva. Actuaban como un muro de contención. Mientras las tropas regulares lanzaban ataques, los inmortales se mantenían en la retaguardia, listos para intervenir en caso de que la situación se tornara desfavorable. Esta estrategia no solo proporcionaba seguridad, sino que también infundía confianza en los soldados regulares, quienes sabían que contaban con el respaldo de una fuerza temida y respetada. Además, los inmortales eran expertos en el uso de la infantería ligera. Su capacidad para moverse rápidamente les permitía flanquear al enemigo y desestabilizar sus líneas. Mientras las tropas regulares mantenían el frente, los inmortales podían realizar maniobras sorpresivas que desorientaban a los adversarios. Esta combinación de fuerza y agilidad hacía que el ejército persa fuera temido en cada rincón del mundo antiguo. La disciplina de los inmortales también jugaba un papel fundamental en su efectividad. Cada soldado estaba entrenado para trabajar en conjunto, lo que les permitía ejecutar tácticas complejas con precisión. Esta cohesión no solo mejoraba su rendimiento, sino que también inspiraba a las tropas regulares a seguir su ejemplo. Así, los inmortales no solo eran un apoyo en el campo de batalla, sino un símbolo de la grandeza del ejército persa. A medida que el tiempo avanzaba, los inmortales comenzaron a enfrentar desafíos que amenazaban su existencia. Uno de los factores más significativos fue la creciente inestabilidad política dentro del imperio persa. Las luchas internas por el poder debilitaban la cohesión del ejército.
Y los inmortales, aunque eran una fuerza temida, no eran inmunes a estas tensiones. La lealtad de los soldados se puso a prueba, y muchos comenzaron a cuestionar su lugar en un imperio que parecía desmoronarse. Además, las derrotas en el campo de batalla comenzaron a acumularse. Las campañas militares, que antes eran victorias gloriosas, se convirtieron en fracasos desgastantes. La moral de los inmortales se vio afectada, y su reputación como guerreros invencibles comenzó a desvanecerse. La presión de los enemigos externos, como los griegos, también contribuyó a su declive. La estrategia de guerra persa, que había sido efectiva durante años, ya no parecía suficiente para mantener a raya a los invasores. La falta de innovación táctica fue otro factor crucial. Mientras que otros ejércitos adoptaban nuevas estrategias y tecnologías, los inmortales se aferraban a métodos tradicionales que ya no eran efectivos. Esta rigidez les costó caro en enfrentamientos decisivos. Con el tiempo, la combinación de estos factores llevó a la disolución de los inmortales, quienes, a pesar de su legendaria reputación, no pudieron adaptarse a un mundo en constante cambio. A medida que los inmortales se consolidaban como una fuerza temida y respetada, su influencia cultural comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Persia. Su indomable espíritu y su inquebrantable lealtad se convirtieron en símbolos de valentía y honor. Las historias sobre sus hazañas se narraban en las plazas y se plasmaban en las obras de arte, inspirando a generaciones futuras. La imagen de estos guerreros, siempre listos para la batalla, se convirtió en un ideal a seguir, no solo en Persia, sino en toda la región. Los relatos de los inmortales también encontraron su camino en la literatura. Poetas y escritores comenzaron a tejer sus leyendas en versos y prosa, creando un legado que perduraría a lo largo de los siglos. Estos relatos no solo celebraban su destreza en el combate, sino que también exploraban su humanidad, sus miedos y sus sacrificios. Así, los inmortales se convirtieron en figuras míticas, representando la lucha entre el deber y la vida personal, un tema que resonaría en muchas culturas posteriores. Además, su estilo de combate y tácticas militares influyeron en ejércitos de diversas civilizaciones. Las estrategias de los inmortales se estudiaron y adaptaron, dejando una huella en la forma en que se libraban las guerras. La disciplina y la organización que demostraban se convirtieron en un modelo a seguir, estableciendo estándares que perdurarían en la historia militar. Así, los inmortales no solo fueron guerreros, sino también pioneros en la evolución de la guerra en el mundo antiguo. Finalmente, su legado se refleja en la cultura popular actual. Desde películas hasta videojuegos, los inmortales han sido reinterpretados y revividos, mostrando cómo su historia sigue cautivando la imaginación. Este fenómeno demuestra que, aunque el tiempo haya pasado, el espíritu de los inmortales continúa vivo, inspirando a nuevas generaciones a explorar su valentía y su inquebrantable lealtad. Su huella en la historia es, sin duda, un testimonio de su grandeza. Los inmortales, con su mística y su impresionante disciplina, se enfrentaron a ejércitos como los romanos y macedonios, que también eran conocidos por su eficacia en el campo de batalla. Mientras que los romanos se destacaban por su formación en legiones y su estrategia militar avanzada, los inmortales eran más que simples soldados. Eran una fuerza casi legendaria. Su capacidad para reponerse rápidamente en combate les otorgaba una ventaja psicológica sobre sus enemigos, quienes a menudo se sentían abrumados por la idea de enfrentarse a hombres que parecían no conocer la muerte. Por otro lado,
Los macedonios, bajo el mando de Alejandro Magno, eran conocidos por su táctica de falange, donde la coordinación y la movilidad eran clave. A diferencia de los inmortales, que eran una unidad de élite, los macedonios dependían de la masa de sus tropas. Esto les daba una fuerza abrumadora, pero también los hacía vulnerables a la astucia de los inmortales, quienes podían aprovechar su entorno y realizar emboscadas efectivas. La comparación entre estos ejércitos revela no solo diferencias tácticas, sino también filosóficas. Mientras que los romanos y macedonios buscaban la expansión territorial y el dominio, los inmortales eran un símbolo de resistencia y lealtad hacia su rey. Esta diferencia de motivaciones se reflejaba en su forma de luchar y en cómo se percibían a sí mismos en el contexto de la guerra. Para los inmortales, la batalla no solo era un deber, sino un honor que llevaban con orgullo. La propaganda persa jugó un papel crucial en la glorificación de los inmortales. Estos guerreros no solo eran temidos en el campo de batalla, sino que también eran presentados como símbolos de poder y lealtad al rey. Las historias sobre sus hazañas se contaban en los mercados y se susurraban en los palacios, creando una imagen casi mítica de su invulnerabilidad. La idea de que nunca morían, gracias a su reemplazo constante, alimentaba la leyenda que los rodeaba. Los artistas y escritores de la época se encargaron de inmortalizar a los inmortales en relieves y esculturas. Estas obras no solo mostraban su destreza en combate, sino que también enfatizaban su conexión divina. Se decía que eran elegidos por los dioses, lo que aumentaba su estatus y los convertía en figuras casi sobrenaturales. Las representaciones de sus victorias se exhibían en templos y plazas, reforzando su imagen como protectores del imperio. Además, las ceremonias y desfiles donde los inmortales eran presentados al pueblo eran espectáculos grandiosos. Vestidos con sus mejores armaduras, marchaban en formación perfecta, creando un espectáculo que dejaba a todos boquiabiertos. Estas exhibiciones no solo mostraban su disciplina, sino que también servían para recordar a la población la fuerza y la unidad del imperio persa. Era una forma de propaganda que aseguraba la lealtad y el respeto de los ciudadanos. Finalmente, el uso de relatos orales y canciones también ayudó a perpetuar la leyenda de los inmortales. Los bardos recorrían las tierras, narrando historias de valentía y sacrificio, asegurando que cada generación conociera su legado. Esta tradición oral fue fundamental para mantener viva la imagen de estos guerreros en la memoria colectiva del pueblo persa, convirtiéndolos en íconos de resistencia y honor que perduraron a lo largo de los siglos. Las leyendas sobre los 10.000 hombres han sido transmitidas de generación en generación, convirtiéndose en parte del tejido cultural de Persia. Se dice que estos guerreros, conocidos como los inmortales, eran invencibles, capaces de levantarse una y otra vez, incluso después de caer en combate. Las historias cuentan que cada vez que uno de ellos moría, otro tomaba su lugar, lo que alimentaba el mito de su inmortalidad. Imagínate a los ancianos narrando estas hazañas alrededor de una fogata, sus voces llenas de asombro y reverencia. Las historias no solo hablaban de su valentía en la batalla, sino también de su lealtad y honor. Se decía que los inmortales nunca abandonaban a un compañero, incluso en la derrota. Esta devoción se convertía en un símbolo de unidad y fuerza para el pueblo persa. En cada relato, la figura del guerrero se transformaba en un héroe mítico, un ideal que todos aspiraban a emular. Las hazañas de estos hombres eran contadas con tal fervor que parecían cobrar vida en la mente de quienes escuchaban. Además,
Las leyendas incluían relatos de encuentros sobrenaturales. Se decía que los inmortales tenían la protección de los dioses, quienes les otorgaban fuerza sobrehumana en momentos críticos. Estas historias alimentaban la creencia de que su poder era divino, lo que hacía que los enemigos temieran aún más su presencia. Cada narración era un recordatorio de que, aunque eran hombres, su esencia trascendía lo mortal, convirtiéndolos en figuras casi míticas en la historia persa. Las estrategias del ejército persa eran un verdadero arte. Los generales, como Ciro el Grande, utilizaban tácticas innovadoras que sorprendían a sus enemigos. Una de las claves del éxito persa era la movilidad. Las tropas eran entrenadas para moverse rápidamente, permitiendo emboscadas y ataques sorpresivos. Esto les daba una ventaja táctica en el campo de batalla, donde la rapidez podía cambiar el rumbo de la guerra. Además, los persas eran maestros en la guerra psicológica. Utilizaban la propaganda para desmoralizar a sus enemigos, creando leyendas sobre sus guerreros invencibles. Esta táctica no solo debilitaba la moral del adversario, sino que también fortalecía la lealtad de sus propias tropas. La imagen de los 10.000 hombres inmortales se convirtió en un símbolo de poder y resistencia. La formación en batalla también era crucial. Los persas utilizaban la famosa formación en cuña, que les permitía romper las líneas enemigas. Esta táctica, combinada con el uso de arqueros montados, creaba un frente de ataque devastador. La coordinación entre las diferentes unidades era impecable, lo que les permitía adaptarse a cualquier situación en el campo de batalla. Por último, la logística y el suministro eran aspectos que los persas dominaban. Contaban con rutas de suministro bien establecidas que aseguraban que sus tropas siempre tuvieran lo necesario para combatir. Esta planificación meticulosa les permitía sostener campañas prolongadas, algo que muchos de sus enemigos no podían igualar. Todo esto hacía del ejército persa una fuerza formidable en la antigüedad. La diplomacia en el antiguo imperio persa era tan crucial como la fuerza militar. Los generales, conscientes de que la guerra no siempre era la mejor solución, utilizaban la negociación como una herramienta poderosa. Imagina a Ciro el Grande, rodeado de sus consejeros, discutiendo cómo evitar un conflicto sangriento con un reino vecino. En lugar de atacar, prefería ofrecer alianzas y tratados que beneficiaran a ambas partes. Esto no solo ahorraba vidas, sino que también fortalecía su imperio a través de la cooperación. Las negociaciones podían ser complejas, pero el arte de la persuasión era fundamental. Los persas eran maestros en el uso de la retórica, capaces de convencer a sus adversarios de que la paz era más ventajosa que la guerra. A menudo ofrecían regalos y tributos, creando la ilusión de poder y generosidad. Este enfoque no solo evitaba batallas, sino que también expandía su influencia sin necesidad de derramar sangre. Sin embargo, cuando la guerra era inevitable, la diplomacia no se abandonaba. Los persas utilizaban la negociación incluso en el campo de batalla, buscando rendiciones antes de iniciar un asalto. Esto les permitía ganar sin luchar, una estrategia que desmoralizaba a sus enemigos. La combinación de fuerza y diplomacia era su sello distintivo, asegurando que el imperio persa se mantuviera como una de las potencias más temidas y respetadas de la antigüedad. La geografía del imperio persa era un factor determinante en sus campañas militares. Imagina vastas llanuras, montañas imponentes y desiertos áridos. Cada uno de estos elementos no solo definía el paisaje, sino que también influía en las estrategias de batalla. Por ejemplo, las llanuras abiertas permitían formaciones de infantería y caballería,
mientras que las montañas ofrecían refugio y posiciones defensivas estratégicas. Los desiertos, por otro lado, presentaban desafíos únicos. La falta de agua y la intensa calor podían desmoralizar a las tropas. Sin embargo, los persas sabían cómo aprovechar estas condiciones. Utilizaban el terreno a su favor, creando emboscadas y utilizando la movilidad de su caballería para atacar cuando el enemigo menos lo esperaba. La adaptación al entorno era clave. Además, las rutas comerciales y los ríos eran vitales. Las tropas podían moverse rápidamente a través de estos caminos, facilitando el suministro de recursos. Las batallas a menudo se libraban cerca de estos puntos estratégicos, donde el control del terreno podía significar la diferencia entre la victoria y la derrota. La geografía no solo era un fondo, sino un protagonista en cada enfrentamiento. Finalmente, la geografía del Imperio Persa no solo influenció las batallas, sino que también moldeó la identidad de sus pueblos. Cada región tenía su propia cultura y tácticas, adaptándose a las características del terreno. Así, el imperio no solo era un vasto territorio, sino un mosaico de estrategias y tradiciones que reflejaban la diversidad de su geografía. El legado de los inmortales ha dejado una huella imborrable en la historia militar. Estos guerreros, con su disciplina y valentía, establecieron un estándar que influenció a ejércitos posteriores. Su capacidad para mantenerse en combate, incluso en las condiciones más adversas, se convirtió en un modelo a seguir. Los generales de épocas posteriores, como Alejandro Magno, admiraron y aprendieron de su estrategia y tácticas. ¿Te imaginas cómo estos guerreros inspiraron a otros a forjar sus propias unidades de élite? La idea de un ejército que nunca moría resonó a lo largo de los siglos. En la antigüedad, muchos líderes militares intentaron replicar la esencia de los inmortales. Las legiones romanas, por ejemplo, adoptaron tácticas que recordaban a estas fuerzas persas. La formación en falange y el uso de unidades de choque se inspiraron en la estructura de los inmortales, mostrando cómo su legado perduró más allá de su tiempo. Incluso en la Edad Media, la influencia de los inmortales se sintió en las tácticas de combate. Los ejércitos persas posteriores, así como los otomanos, incorporaron elementos de la estrategia inmortal. La idea de un cuerpo de élite que podía cambiar el rumbo de una batalla se convirtió en un concepto fundamental en la guerra. Así, los inmortales no solo fueron un símbolo de poder, sino también de innovación militar. Hoy en día, el término inmortales se utiliza para describir unidades militares de élite en todo el mundo. Desde fuerzas especiales hasta grupos de operaciones encubiertas, su legado vive en la forma en que se estructuran y entrenan. La historia de los inmortales nos recuerda que la innovación y la estrategia son tan importantes como la fuerza bruta en el arte de la guerra. ¿Quién sabe cuántas historias de valentía y honor se han inspirado en estos guerreros a lo largo de la historia? A lo largo de los siglos, los inmortales han sido representados en diversas formas de arte, desde relieves en piedra hasta pinturas en pergaminos. Estas representaciones capturan no solo su apariencia física, sino también el aura de invencibilidad que los rodeaba. En muchas obras, los inmortales son mostrados con armaduras brillantes y elaborados cascos, simbolizando su estatus de élite en el ejército persa. La atención al detalle en sus vestimentas refleja la riqueza y el poder del imperio persa. Artistas de distintas épocas han interpretado a estos guerreros con un enfoque en su disciplina y valentía. En algunas pinturas, los inmortales son representados en acción, luchando en batallas épicas,
lo que resalta su destreza militar. Estas obras no solo sirven como homenaje a su legado, sino que también inspiran a futuras generaciones de guerreros y artistas. La representación de los inmortales en el arte ha evolucionado, pero su esencia permanece intacta, simbolizando la fuerza y la lealtad. Además, la iconografía de los inmortales ha influido en la cultura popular, apareciendo en películas y videojuegos. Su imagen se ha convertido en un símbolo de poder y resistencia, trascendiendo el tiempo y el espacio. En el arte contemporáneo, muchos artistas reinterpretan a los inmortales, fusionando elementos tradicionales con estilos modernos. Esta adaptación demuestra cómo su legado sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones a explorar la rica historia de Persia y sus guerreros inmortales. A lo largo de los años, los inmortales han capturado la imaginación de cineastas de todo el mundo. Películas como 300 han popularizado su figura, presentándolos como guerreros imbatibles, aunque con una visión estilizada y algo exagerada. En esta adaptación, los inmortales son retratados como una fuerza casi sobrenatural, lo que resalta su misticismo y poder en la batalla. La cinematografía, llena de acción y dramatismo, te sumerge en una experiencia visual impactante. Sin embargo, no todas las representaciones han sido tan épicas. Otras películas han explorado su historia desde una perspectiva más humana, mostrando la vida cotidiana de estos guerreros. En estas narrativas, los inmortales no solo son máquinas de guerra, sino también hombres con emociones, lealtades y conflictos internos. Esto añade una capa de profundidad que a menudo se pasa por alto en las representaciones más convencionales. Las adaptaciones cinematográficas también han influido en la percepción moderna de los inmortales. Al mezclar hechos históricos con elementos de fantasía, se ha creado un mito que perdura en la cultura popular. Esto ha llevado a un renovado interés en la historia persa, inspirando documentales y series que buscan desentrañar la verdad detrás de estos guerreros legendarios. La combinación de historia y cine ha hecho que los inmortales sean más que simples figuras del pasado. Finalmente, la influencia de los inmortales en el cine no se limita a las grandes producciones. También han aparecido en cortometrajes y documentales que exploran su legado. Estas obras, aunque menos conocidas, ofrecen una visión única y a menudo más auténtica de lo que representaron en su tiempo. Así, los inmortales continúan siendo un símbolo de poder y resistencia, tanto en la historia como en la pantalla. Los inmortales no solo fueron guerreros temidos, sino que también representan lecciones valiosas para nosotros hoy. Su disciplina y lealtad son cualidades que podemos aplicar en nuestra vida diaria. ¿Te has preguntado cómo la dedicación a un objetivo puede transformar tu vida? Al igual que ellos, tú también puedes encontrar fuerza en la unidad y el compromiso con tus metas. Además, la estrategia y la planificación que utilizaban los inmortales son esenciales en el mundo actual. En un entorno donde todo cambia rápidamente, aprender a anticipar y adaptarse es crucial. Puedes aplicar su enfoque táctico en tus proyectos, evaluando cada paso y ajustando tu rumbo cuando sea necesario. La flexibilidad es clave. Por último, la historia de los inmortales nos enseña sobre la importancia del legado. Cada acción que tomas hoy puede influir en el futuro. Pregúntate, ¿qué legado quieres dejar? La valentía y el sacrificio de estos guerreros nos inspiran a ser mejores y a luchar por lo que creemos. Tu vida puede ser un testimonio de valores que perduren en el tiempo.
Los inmortales han sido envueltos en un halo de misterio y leyenda. Muchos creen que eran guerreros invencibles, pero la realidad es más compleja. En primer lugar, su nombre no implica que nunca murieran, sino que eran reemplazados rápidamente. Cuando un inmortal caía en batalla, otro tomaba su lugar, manteniendo así su número constante. Esto no solo los hacía temibles, sino que también reflejaba la organización militar avanzada de Persia. Además, se dice que estos guerreros eran unificados por su lealtad y disciplina. Sin embargo, la realidad es que cada uno de ellos provenía de diferentes tribus y regiones. Esta diversidad les otorgaba una ventaja táctica, pero también presentaba desafíos en la cohesión. Las historias de su invulnerabilidad son exageraciones que han perdurado a lo largo de los siglos, alimentadas por la admiración y el temor que inspiraban. Otro mito común es que los inmortales eran un ejército de élite, pero en realidad eran parte de una fuerza más amplia. Su fama se debe a su apariencia distintiva y su rol en las batallas, pero no eran los únicos soldados en el campo. La estrategia persa incluía una combinación de tropas, y los inmortales eran solo una pieza del rompecabezas. Su legado, sin embargo, ha eclipsado a otros guerreros de su tiempo. Finalmente, es crucial entender que los relatos sobre los inmortales han sido moldeados por la historia y la literatura. Las crónicas de sus hazañas fueron escritas por quienes los admiraban, lo que contribuyó a la creación de un mito que perdura hasta hoy. Desmitificar su historia nos permite apreciar no solo su valentía, sino también el contexto cultural y militar de la antigua Persia, donde la realidad a menudo se entrelaza con la leyenda. Los ideales persas, forjados en la antigüedad, aún resuenan en la modernidad. La búsqueda de la justicia y la equidad, pilares de la civilización persa, son valores que hoy en día seguimos anhelando. En un mundo donde la desigualdad persiste, estos principios nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos construir sociedades más justas. ¿No te parece que la historia tiene mucho que enseñarnos sobre cómo debemos actuar hoy? Además, la idea de la unidad en la diversidad, tan presente en el imperio persa, sigue siendo relevante. En un mundo globalizado, donde las culturas se entrelazan, aprender a valorar y respetar nuestras diferencias es esencial. Los persas entendieron que la fortaleza de su imperio radicaba en su capacidad para integrar diversas tradiciones y creencias. ¿Cómo podemos aplicar esa lección en nuestras comunidades actuales? Por último, la resiliencia de los persas frente a adversidades históricas nos inspira a enfrentar nuestros propios desafíos. La historia nos muestra que, aunque los tiempos cambien, la determinación y el coraje son eternos. En tu vida diaria, ¿cómo puedes canalizar esa fuerza persa para superar obstáculos? Reflexionar sobre esto puede ser el primer paso hacia un futuro más brillante. Al recordar a los inmortales, no solo estamos evocando a un grupo de guerreros legendarios, sino que también estamos reconociendo el valor de la memoria colectiva. Estos hombres, que desafiaron al tiempo y la muerte, simbolizan la resistencia y la lealtad. En un mundo donde las historias se desvanecen rápidamente, su legado nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener vivas nuestras raíces y tradiciones. Cada uno de ellos representa un ideal, un compromiso con la justicia y la protección de su pueblo. Recordarlos es un acto de homenaje a aquellos que lucharon no solo por su propia gloria, sino por un futuro mejor. En tiempos de incertidumbre, su ejemplo nos recuerda que la valentía y la unidad pueden superar cualquier adversidad. La historia de los inmortales nos enseña que aunque el tiempo avance,
los valores que defendieron son eternos. En cada rincón de nuestra sociedad debemos encontrar inspiración en su legado. Recordar a los inmortales no es solo un ejercicio de nostalgia, sino una llamada a la acción para vivir con propósito y honor en el presente. Así, al hablar de los inmortales, no solo celebramos su historia, sino que también nos comprometemos a ser guardianes de nuestros propios ideales. En un mundo que a menudo olvida su pasado, recordar a estos guerreros es un acto de resistencia. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos desafíos, siempre podemos encontrar la fuerza en nuestra historia y en los valores que nos definen. El legado de los 10.000 hombres que nunca morían es, sin duda, uno de los capítulos más fascinantes de la historia antigua. Estos guerreros, con su valentía y lealtad, no solo forjaron el destino de Persia, sino que también dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de la humanidad. Su existencia simboliza la lucha eterna entre la vida y la muerte, y cómo el coraje puede desafiar incluso al tiempo mismo. Estos hombres, conocidos como los inmortales, se convirtieron en un símbolo de poder y resistencia. Su capacidad para renacer en el campo de batalla, incluso después de las pérdidas, es un testimonio de su espíritu indomable. Cada batalla que libraron no solo fue una lucha por la victoria, sino también una afirmación de su legado eterno, uno que sigue inspirando a generaciones. El impacto de los inmortales va más allá de las batallas. Su historia nos recuerda la importancia de la memoria y el honor. En cada rincón del mundo, su legado resuena, recordándonos que la verdadera inmortalidad no se encuentra en la ausencia de la muerte, sino en cómo vivimos y luchamos por lo que creemos. Así, los 10.000 hombres que nunca morían siguen vivos en nuestras historias y corazones. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.